más difícil tal vez en algún ámbito que el otro, porque a veces hay que decir no a un familiar, a veces hay que decir no en el trabajo. Entonces, vos que sos la especialista, nos vas a desandar un poco en este tema de por qué es tan difícil a veces decir no y por qué nos genera ese pesar, esa culpa. Bienvenida, Glory, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas, por supuesto. Bueno, vos mencionaste algo importante, mencionaste la culpa, ¿no? Precisamente a veces nos pasa que decimos sí cuando queremos decir no y decimos no cuando a veces queremos decir sí. Exactamente pasa eso muchísimo en las personas, a todos nos pasa. Cuando queremos decir no y decimos sí, pasa una cosa que es muy simple. Afecta nuestra identidad, afecta nuestra legitimidad, afecta todo lo que tiene que ver con nuestra autoestima. Realmente nos sentimos muy mal por esa situación. Aparece, por supuesto, la culpa. Cuando no nos animamos a decir no, entonces eso afecta todo lo que es nuestra autoestima, todo lo que tiene que ver con nuestra dignidad. Y cuando precisamente decimos sí, porque realmente queremos quedar bien, porque queremos que nos aprecien, queremos que nos acepten, ese sentimiento infantil que traemos de que si somos buenos y decimos todo que sí, vamos a agradar, no vamos a quedar solos, vamos a estar siempre con gente que va a querer estar con nosotros, concepto absolutamente erróneo. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros aparece, decimos no porque sentimos culpa o porque sentimos miedo, cuando realmente no podemos decirlo, ¿verdad? Entonces, decimos sí a todo, a todo. Y somos la Madre Teresa de Calcuta, todo lo podemos y todo sí. ¿Qué pasa en ese momento? Se va generando dentro de nosotros esa culpa y miedo, se va convirtiendo lentamente en una resignación. ¿Qué quiero decir cuando nos resignamos? No tenemos salida. Esto es así, soy así, fui educada así, no tengo otra alternativa. Esto es lo que a mí me enseñaron, a ser buena, a ser obediente, a decir siempre que sí. Pero a su vez se va formando dentro de nosotros un profundo resentimiento, una emoción negativa muy poderosa que va haciendo mella en nosotros y en los demás. Es más, muchas veces se ha estudiado que hasta es generadora del resentimiento de problemas de salud. Por esa razón, porque el resentimiento comienza a arraigarse y ya no podemos hacer nada contra ello. ¿Y por qué hablo desde este lugar y con tanta seguridad? Porque yo soy un ejemplo de eso. Generacionalmente fui educada por mandatos familiares de esa manera. Tenemos el derecho de decir que no. Absolutamente. Absolutamente tenemos ese derecho. Tampoco vamos a agradar a todo el mundo. Es imposible agradar a todo el mundo. A veces, aunque digamos que sí, no agradamos a todo el mundo. No agradamos a todo el mundo. Y es más, muchas veces pensamos y decimos, a ver, esto, ¿cuándo me pasa? ¿Cuándo no puedo decir que no? ¿En qué dominio decimos los coaches? En un dominio con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra mamá, con nuestro papá. ¿En qué momento? O a veces no podemos decir que no nunca. Y ahí pasa algo que justamente viene a lo que te iba a preguntar. A veces por ahí parece que es más sencillo decirle no o queda mejor visto a alguien con quien tenemos confianza. Una amiga nos invita a algún lado, nos dice que no hagamos el aguante en cierta situación y uno ya tiene esa confianza y a veces sí, se anima y dice no. ¿Qué pasa cuando uno está en el ámbito laboral? ¿Qué pasa cuando se pone en juego la permanencia o no, o lo que uno cree? Voy a tener problemas, voy a perder este trabajo, ¿qué hago si me quedo sin trabajo? ¿Cómo sigo adelante? ¿Qué pasa en ese ámbito que es distinto? Exactamente, el no tiene sus consecuencias. Y vos tocaste justamente un tema importante, el tema laboral.
¿Qué pasa si yo a mi jefe le digo que no? Puedo ser víctima de un despido, puedo ser dejada de lado, puedo no ser tenida en consideración, me pueden cambiar de lugar, me pueden quitar ese cargo y me pueden bajar de categoría. Puede suceder muchas cosas cuando digo no. Ahora, si yo voy a decir siempre sí y voy a pagar un alto costo por decir siempre sí, cuando quiero decir no, tengo que ponderar cuál es mi prioridad y qué es lo importante, qué es lo saludable para mí. Y también uno puede quedar mal en el trabajo, por ejemplo, porque tal vez digo, bueno, no le puedo decir no, es mi jefe, pero si digo sí a algo que no estoy capacitada, no estoy apta para hacer eso, también puedo quedar mal y también puedo perder el trabajo. Como que es muy difícil, es muy delgada la línea de cómo resuelvo en ese momento. Bueno, en ese caso, la inseguridad que aparece cuando a uno le hacen una propuesta laboral nueva, yo digo, hablo por experiencia personal, hablo de mi caso. Muchas veces yo decía, bueno, a ver, ¿qué están viendo en mí? Que yo no lo veo, porque ¿qué pasa? Lo que entra en juego acá es la autoestima, la desvalorización. Cuando yo necesitaba nutrirme del reconocimiento ajeno, estaba en un estado de desvalorización personal. Necesitaba del otro, de que el otro me dijera si estaba bien o si estaba mal lo que yo estaba haciendo. Cuando vos vas a aceptar un desafío laboral, por supuesto que no tenés todas con vos. Entonces, ¿yo qué hacía? Decía, bueno, a ver, voy a aceptar, pero también voy a capacitarme todo lo que puedo para poder estar a la altura de ese trabajo. A veces no se trata de decir, no, yo no puedo, no estoy capacitada. No, veamos, hagamos una prueba. Yo voy a ver si voy a estar a la altura de esta responsabilidad. Porque si no, siempre consideramos que otro es más que nosotros, que puede más que nosotros, y el otro tiene los mismos miedos y las mismas inseguridades. Pero ¿sabés qué pasa? Tiene una cuota de audacia, que es lo que en esto del sí y el no, que es una declaración, aparece. Cuando yo me doy cuenta que ese no me estaba afectando, dije, voy a asumir el desafío, ¿no es cierto?, de estos mandatos familiares que traigo desde mi educación, mi familia, mi cultura, mi sociedad, todo lo que he vivido. Voy a desafiarlo. ¿Y qué pasa con eso? Voy a empezar a decir lo que siento. Y voy a empezar a decir cómo quiero las cosas. ¿Y sabes cuál fue lo maravilloso de eso? Que se abrió un campo de posibilidades que yo no había visto. En la resignación no se ve. ¿Por qué? Porque vos decís, no hay nada que hacer. No puedo hacer nada. Esto es así y punto. Pero cuando vos empezás a decir cómo querés que sean las cosas y cómo te sentís frente a esa situación, pasa algo maravilloso. Se empiezan a abrir posibilidades impensadas. Y sabés que aparece como algo maravilloso también la posibilidad de elegir y decidir. Es un acto de valentía, en definitiva. Es un acto de asumir riesgos, de darnos cuenta que con el no, era lo que vos decías, no siempre vamos a ser aceptados, vamos a ser criticados igual, juzgados igual, pero tenemos el derecho de hacerlo. Y cuando decimos un no, ¿cómo tiene que ser ese no? Grosero, no, todo lo amable que sea posible, pero firme, y dar explicación si la otra persona está abierta a aceptar nuestra explicación, pero tampoco dar una explicación muy retorcida de que mentís y yo no, porque no es mi culpa. Empezás a hacer que el otro te empieza a manipular. Porque una de las cosas que aparece con el no es la ansiedad que sentimos de ver ese rostro de la persona, la transformación que se produce cuando le decimos no. Y ahí aparece el sí por compromiso. Y ahí aparece la culpa, aparece el miedo. Y digo sí por compromiso. Pero hay un sí que es maravilloso, que es el que parte de la aceptación. Cuando yo digo un sí porque quiero, acepto, aparecen dos componentes maravillosos, que es promesa de hacer algo,
compromiso de hacerlo, y como somos seres lingüísticos aparece el poder y el valor de la palabra, que quiere decir que yo voy a obrar en consecuencia, voy a ser coherente con eso a lo que me comprometí, a esa promesa. Entonces el sí es perfecto, porque el sí tiene una razón, un fundamento, es para hacer algo con un otro. Y se debe sentir más placentero cuando uno dice sí a algo, no a todo, porque uno siente que este sí lo digo porque quiero, porque me gusta, porque lo hago con gusto y porque es un placer ir a un lugar, compartir con alguien, aceptar un trabajo, aceptar un favor que te piden. Lo hago convencido. Exacto. Ahora, hay varias formas. Hay un no que está incluido en el basta. Cuando yo digo basta, pongo un punto final a una situación para que en el futuro no se siga dando. Y cuando yo digo, por ejemplo, esta situación es insostenible, es en el presente. Aquí estoy poniendo un límite. Pero tenemos que ser claros. Por eso cuando a veces tenemos un problema con una pareja, uno como dice, bueno, buscar el lugar con un hijo, buscar el momento, perfecto. No traer un montón de cosas que traemos, de enojos y de cosas, pero ser claros en lo que queremos, claros en lo que nos pasa. Y escuchar al otro, darle el espacio para que también el otro exprese lo que le pasa. ¿Y qué pasa con esto? Las relaciones mejoran. Yo pude tener relaciones mucho más sanas, duraderas y auténticas, porque estaba siendo coherente. Decía sí cuando quería decir sí y no cuando quería decir no. Perfecto. Esto de ser coherente creo que es el cierre perfecto, el saber cuándo uno quiere decir sí y cuándo quiere decir no, y no hacerlo por compromiso. Exacto. La autoestima se eleva, la seguridad se eleva, la confianza se eleva, y hay algo importante. Pensemos siempre, ¿cuánto poder le voy a dar al otro para que siga mirándome como me mira, siga pensando de mí lo que piensa, siga juzgándome como me juzga? Porque el poder se lo damos al otro. El poder lo tenemos que asumir nosotros y tomar decisiones de acuerdo a lo que nosotros queremos, sin ser egoístas. Si queremos hacer algo por el otro, pero bienvenido sea, está todo bien. El tema es cuando no queremos hacerlo y lo hacemos igual. Como siempre.